único es la expresión que hace referencia tanto a la paternidad limitada a un solo descendiente, decidida o sobrevenida, como a las políticas de control demográfico que promueven la paternidad única. Bienvenidos al tema del día de hoy, hijos únicos, mitos y verdades. Estamos con la psicóloga infanto-juvenil Valeria Razzi. Sigan su cuenta de Instagram como IDECIT1, así como también Nube Psicológica. Bienvenida, Valeria. Gracias. Qué definición como así, ¿verdad? La del hijo único. Wow. Esa que está en internet. Dios mío, ese de Wikipedia me asombró. Y es verdad, te dan que promueven la paternidad única. Uh-huh. Y tú dices, bueno, es muy cierto, pero me gustaría definir qué es hijo único. Aparte de que, claro está, es el único de la familia, pero ¿qué características tiene el hijo único? Bueno, sabes que la primera persona, o si no al menos la persona que fue como más, que su hipótesis tuviera mucho más relevancia, fue un psicoterapeuta llamado Alfred Adler. Sí, Okay. él hablaba sobre el lugar dentro de la constelación familiar y cómo eso influía en la personalidad de cada hijo, ¿no? Hablaba sobre el hijo único, hablaba sobre el hijo del medio o segundo hijo, Sí. y bueno, sobre el tercero y los demás, si es que los hubiese, ¿no? Y decía algunas características sobre el hijo único, como esto de que, bueno, quizás era un poquito más parecido a los adultos, o en el sentido de que su personalidad se alineaba más a la de los adultos, porque quizás estaba más tiempo con ellos, o de pronto era un poco más autónomo, o podía sentirse profundamente desplazado si llegaba otro hijo, Uh-huh. si ya no era el único. Pero también hay que saber que, bueno, en la época de nuestro querido Alfred Adler, bueno, es muy diferente a la actualidad, ¿no? Y que no podemos simplemente pues nombrar estas características así sin más por el hecho de que sea un hijo único, porque como bien tú planteaste al principio, el tema de la crianza y en sí el contexto en el que se desarrolla el hijo único influye muchísimo. Fíjate, hay de hecho muchas creencias, por eso qué chévere que nombramos este tema como mitos y verdades, porque hay un mito muy común y es que los hijos únicos tienden a sentirse solitarios o tienden a no desarrollar muchas habilidades sociales, y nada más alejado de la verdad. Nada tiene que ver, ¿no? Porque de hecho el primer contacto de los hijos únicos o no únicos es con los padres, ¿sí? Y los padres en ese contacto también transmiten esas habilidades sociales, ¿no? En el hablar, en el interesarse, en mirar a los ojos, en tocar el cuerpo, etcétera. Uh-huh. Todas esas cosas que son necesarias para establecer un contacto social. Entonces yo creo que ese es el primer mito, y me gusta empezar con ese porque es que es algo que he escuchado mucho, que muchos papás tienen miedo de que, ay, mi hijo no va a ser suficientemente social, y nada que ver, porque los niños únicos, los hijos únicos, también están dentro de un contexto escolar. Exacto. Tienen primos, por ejemplo, y si no los tuviesen, tienen a los amiguitos en el colegio, van a actividades extracurriculares. Y el primer contacto social es con los padres. Entonces, si a mí me interesa que mi hijo pueda tener también esas habilidades, yo tengo que hablar con él, tengo que conversar con él, tengo que interesarme en sus cosas, tengo que transmitirle también esas habilidades para socializar. Entonces, no se remite solamente al hecho de que es hijo único. Ok. Sería un mito entonces de Total. que el hijo único no se desarrolla o no es creativo. Exacto, es así. O no es social, no es sociable, es una creencia muy común. Y es un temor también de los papás, y a veces entonces empieza a surgir esta presión de que no, tengo que tener otro hijo para que él comparta. O me está pidiendo un hermanito. Sí, eso sí lo hacen los niños. Saludo a varias amigas mías que le está pasando eso. Eso sí lo hacen los niños, pero si se sostienen desde la creencia de que no, es que no va a saber cómo socializar, nada más alejado de la verdad, papá y mamá. No te preocupes, no te sostengas desde ahí. Y a la verdad que es un mito, porque el primer hijo, toda madre primeriza le pone tanta atención de que clases de estimulación, clases de esto, de lo otro, y son muy creativos. Así es. Son muy creativos
porque van más allá. Si la madre tiene ese conocimiento y algo tan sencillo como que, no, mi hijo solamente le gusta sacar las ollas de la cocina y tocar, hacer sonido con... Déjeme decirle que es muy creativo su hijo. Claro. Sí, fíjate que hay una autora, ella tiene un libro que se llama Desarrollo Humano y lo ha, bueno, valga la redundancia, lo ha desarrollado durante muchos años. Y habla y tiene una serie de estudios que recopiló sobre los hijos únicos. Y algo muy interesante y que va en la misma línea de lo que tú comentas, y es esto que, claro, cuando son hijos únicos, los papás tienden a poner toda su atención sobre el niño, que es diferente cuando hay más hermanos y la atención quizás deja de ser más personalizada. Entonces, claro, los niños podrían desarrollar características como, por ejemplo, la creatividad, etcétera, con un ligero incremento en otros niños que quizás no son hijos únicos. Que no significa que sean los más. Exacto. Sí, pues tampoco nos vamos por ahí, papá y mamá, pero... No se vaya, ahí es un Exacto, mito. pero tiene mucho que ver y tiene bastante relación con eso que comentas, de eso que prestan mayor atención. Como hay familias en donde simplemente no prestan atención. Entonces sucede lo contrario. Sí, que entonces el niño, bueno, está ahí y existe, pero nadie le presta atención. Eso también puede pasar, porque hay de todo tipo de familias. Exactamente. Aquí nos vamos a valer tanto de la crianza Así como es. el desarrollo del niño para hablar sobre los mitos y verdades de un hijo único. Hablaste de que los hijos únicos, como ser humano, pueden sentirse solos. Sí, y bueno, no es que necesariamente pueden sentirse así. A ver, es una creencia, es un mito, ¿no? Es un mito. Pero también es cierto que algunos chicos podrían sentirse así en tanto no puedan tener tampoco como una red, sí, de amigos, primos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, si tienen amiguitos que tienen hermanos, empiezan también a pensarse desde ese lugar de, bueno, ¿cómo sería yo también con un hermano? O me gustaría poder compartir con un hermano. Pero esa creencia de soledad pura, Nasira, de una soledad, hablamos una cosa crónica, Sí. no llega a desarrollarse necesariamente si el niño está en otros contextos donde puede compartir. Sí. El doctor Balcácer hizo hizo un comentario en el live, que el hijo único es aquel que no le gusta el arroz, que le echen la habichuela, es decir, que los granos estén tocando la habichuela, entonces hay que sacarle los granos a la habichuela, de que el tomate y todo esto. ¿Mito o verdad? Te puse... No, ¿sabes qué pasa? Que creo que no es algo que tenga que ver solamente con que es hijo único. O sea, no es porque es hijo único, a ver, no es, nací así. Sí, bueno, no me va a gustar nada de esto. Es también la forma en que los papás presenten estas cosas al hijo. Exacto, ahí nos fuimos a la crianza. Exactamente, sí, pero no es necesariamente porque, de hecho, no tiene nada que ver con que sea hijo único, sino con la forma en que, bueno, yo le presento la comida a mi niño, o de pronto estoy más dispuesto a quitarle todas las habichuelas, etcétera, porque, bueno, tengo más tiempo y no tengo que ponerme atención también en otro niño, ¿no? O tal vez a mí no me gustan los granos. Y por eso yo, como él dice que no los quiere, me ve a mí y Así yo es. le saco los granos a la... También hay niños, porque bueno, el aprendizaje vicario existe también, sí, hay chicos que de pronto están, por ejemplo, en el preescolar o en la escuela, etcétera, y ven que otros compañeros les hacen eso o no les gusta y ellos también empiezan a pedírselo a los padres, pero no tiene nada que ver solo con que sean hijos únicos, sino bueno, porque lo veo en otro compañero y eso me interesa y le pido a mi papá o a mi mamá que me quite, por ejemplo, las habichuelas, ¿no? Yéndonos como a otra cocina, ¿no? A otro polo, pero no es necesariamente porque sea hijo único. Aquí viene con la responsabilidad del padre de mantener una buena alimentación. Señores, recuerden que los primeros 5 años de su hijo, ese cerebro adquiere todos los nutrientes, vitaminas y minerales durante los primeros 5 años. Si usted no le suministró todos los nutrientes, vitaminas y minerales a su hijo durante los primeros 5 años, no puede exigir buenas notas. Porque el cerebro en esos primeros 5 años es que adquiere todo, ¿ok? Así que papá y mamá, no solamente aquellos que tienen hijos únicos, sino este mensaje va para todos de que nuestros hijos deben comer
y aprender a comer de todo. Había algo que mi padre decía, tienes que aprender a comer de todo porque el día que falte y solo tengas ese alimento que no te gusta, ¿qué va a pasar? Así es. Me quedé pensando, digo, tengo que aprender a comerlo. Es interesante esto de los hijos únicos. Nos vamos a esta siguiente pregunta. ¿Mito o verdad de que los hijos únicos no les gusta compartir? No. Es un mito total. Yo creo que aquí lo que estamos es más derribando mitos, ¿no? Sí, yo creo que sí. No tiene nada que ver. Como comentaba al principio, fíjate, yo creo que aquí voy a hacer como un recorrido breve. Sí, porque los niños cuando son pequeños, ellos juegan al lado de otros niños y pueden estar cerca de otros niños, pero realmente empiezan a tener amigos, es después de los 2 años y medio, 3 años, que empiezan a interesarse en eso, en hacer lazos con otros chicos. Pero antes de esa edad tienden a tener juegos muy solitarios. Si nosotros entramos, por ejemplo, a un preescolar, en el salón, lo que le llaman nido, sí, o lo que son niños chiquitines. Exacto. Vamos a ver a los niños todos jugando en un círculo con sus cosas, pero no jugando con los demás, o interesados en los juguetes de otros o en los juegos de otros, pero no hay una interacción fluida, real o intencionada, ¿no? Entonces, es posible que quizás en esas primeras edades, en los hijos únicos, algunos papás puedan estar un poquito alerta de, bueno, pero mi niño no comparte mucho, no le interesan los otros niños. No necesariamente, porque es que hay un desarrollo evolutivo que nos da respuesta a eso. Sí, es que los niños se pueden interesar en otros chicos, pero no necesariamente tienen una interacción intencionada de voy a hacer amigos después de los 3 años, 4 años, 5, ya ahí sí empiezan a tener más amigos, ¿no? Entonces, no es que no saben compartir. De paso también, si yo como papá o como mamá estoy constantemente socializando con mi niño y soy modelo de habilidades sociales, soy modelo de una interacción con un otro, entonces también le brindo esa posibilidad de interesarse en otras personas que son chicos de su edad. Bueno, uno es el espejo. Totalmente, Nacira. Y lamentablemente a veces se puede pensar que los niños desarrollan solos esas habilidades. Y si bien las pueden desarrollar en un contexto escolar, cuando ya yo inicio en casa y me intereso, lo que hago es que lo hago más sólido. Sí, hago más sólido el tema de la empatía, del interés por el otro, de habilidades de negociación, por ejemplo, que es también una ventaja. Y aquí nos vamos a ir a los chicos con hermanos. Es también una ventaja que se alimenta la negociación con los hermanos. Eso sí pasa. Si cuando yo tengo un hermano, yo aprendo habilidades de negociación o las fortalezco. Aquellas que empiezan en el colegio, por ejemplo, las puedo fortalecer en casa, o las que inician en casa las fortalezco en el colegio si tengo hermanitos. Pero los hijos únicos también pueden hacer eso con sus amigos o con otros familiares, niños, si los tuviesen. Hay muchos niños, hijos únicos, que crecen en ambientes donde hay muchos adultos. Sí. Entonces se puede ver que tienen más características. Mosconcha, parece un mini adulto. Sí, exacto, parece un hombrecito. Parece un hombrecito, es así. Y eso pasa, bueno, porque es que tienen modelos adultos que están más próximos. O sea, hay otros niños, evidentemente, por ejemplo, si están en el colegio, pero como ya tienen esa base principal de la interacción con adultos, y claro, se refuerza cada día cuando estoy con ellos, entonces lo llevo también a otros contextos. Entonces, a veces esos niños pueden parecer como mini adultos, evidentemente siguen siendo niños, pero se desenvuelven desde otros espacios que quizás un adulto lo ve y dice, oye, pero pareciera como que es más grande. Sí, pareciera como más adulto, ¿no? Pero sigue siendo un niño. Y es importante seguir tratándolo como niño. Raci, hay una pregunta que me hacen muchas madres. Y es la siguiente. Y ahora hablando de este contexto de hijo único. Sí. La pregunta que hacen las madres es, ¿debo de inscribir a muy temprana edad en un preescolar a mi hijo? ¿Qué es temprana edad? No, 1 año y medio. Bueno, mira lo que pasa, no tiene que ver con que sea... ¿O lo dejo en la casa? Sí, es que allí, si se hace desde esa duda de, bueno, para que socialice con otros niños, es que no necesariamente, sí, porque, ok, él puede tener contacto con otros niños y los va a empezar a ver, y claro que es importante para que pueda tener también estimulación si no la hubiese en casa, pero también hay todo un desarrollo, y aquí hablamos también de otras cositas, como por ejemplo el estilo de apego, que es necesario, y evidentemente se forja en los primeros años, 1 año y medio ya, entonces está forjado ese estilo de apego. No sé, Nacira, si lo han hablado aquí o te gustaría que comentara un poquito al respecto. Un poquito, sí. Claro. Bueno,
El apego básicamente es el vínculo que se forja entre dos personas e inicialmente se hace entre los padres y el niño, ¿no? Si los papás no existen como figuras principales, entonces, bueno, con quien haga la función del padre o madre. Es porque eso también pasa. Entonces, este vínculo ¿cómo se forja? El niño tiene necesidades que va expresando a través del llanto, casi siempre a través del llanto, ¿no? Cuando es bebé, y la forma en que el padre, madre o persona que haga el papel de papá o mamá responda a esas necesidades. Entonces es el padre que va a forjar el estilo de apego, que puede ser seguro, el niño sabe que su papá siempre va a estar ahí para él, o su mamá, o inseguro, que tiene otros estilos, evitativo, desorganizado o ansioso, ¿no? Un niño que no sabe bien cómo va a responder a eso. Cómo su papá o su mamá va a responder a eso, si hay violencia, etcétera, que ya son otras cosas. Entonces, cuando yo lanzo muy rápido al niño, por eso te preguntaba, bueno, ¿de qué edades estamos hablando? Hay veces niños y entiendo que puede ser también por las mismas condiciones de trabajo de los padres, que ponen a los niños muy pequeñitos, incluso de meses, estamos hablando de meses en colegio. Entonces, ese estilo de apego puede sufrir como un deterioro. Sí, porque entonces el niño empieza a hacer otros vínculos, pero ese primer vínculo, él no está muy seguro de si va a responder a mis demandas, si va a estar tiempo conmigo o si me va a dejar en un lugar solo. Y recordemos que los niños, al no tener a temprana edad una representación mental de los padres, entonces no saben que cuando se van, vuelven, sino que se van y me abandonó y me dejó para siempre. Es como cuando cuando tengo un bebecito y no le doy la leche de una vez, el niño llora y llora, como que me voy a morir de hambre. Exacto. No puede esperar. Sienten ese abandono. Exacto. Entonces eso, para ir, sé que di todo pero excelente. Pero para responder tu pregunta, bueno, es que depende de muchos factores. Hay padres que tienen que hacerlo porque trabajan, pero es necesario entonces que cuando vuelvan puedan compartir con el niño. Excelente. No que lo traigan y lo dejen así como, bueno, que el niñito juegue solito. No, tienes que compartir con el niño, ¿no? Y si se hace con la intención de que socialice, bueno, pero es que a esa edad todavía tampoco vas a ver una socialización como la que papá o mamá estás esperando, de que el niño va a hablar y va a tener, o sea, no es tan así. Van a ir sentándose las bases, pero no es que vas a ver eso en un día. Disculpen a las abuelas. Voy a hacer una pregunta que va muy relacionado a los abuelos. ¿Qué pasa con aquel hijo único que es criado por los abuelos? Bueno, depende de cómo sea la crianza de los abuelos, ¿no? Porque es lo que hablábamos, fíjate, hay familias, y hablo de todo porque es que hay familias de todo tipo. Hay familias donde quizás las figuras parentales no estén presentes y quien hace de figura parental son los abuelos. Abuelo o abuela o los dos, los que estén. Y depende de ese tipo de crianza. Hay figuras parentales que sí pueden ejercer quizás una función de poner límites, estar muy involucrados en ese sentido, estar muy comprometidos con el tema de las habilidades sociales, y hay otros que no, que definitivamente no pueden poner límites, no saben cómo hacerlo. No saben porque no saben abuelear. Exactamente. Y abuelo es para disfrutar al niño y comete lo que no te da mamá. Así mismo es. Entonces, claro, tampoco los padres, si están presentes, pueden pretender que abuelo y abuela hagan esa función. Es diferente pedirle al abuelo y a la abuela que puedan estar en la misma línea, en el sentido de que, bueno, si ya yo le digo al niño que no, papá o mamá, apóyame en ese sentido, a esperar que sean los abuelos que críen si papá y mamá están presentes. No se puede esperar. Bueno. Estamos con la psicóloga infanto-juvenil Valeria Razzi. Sigan su cuenta de Instagram como Nube Psicológica, así como también del Centro IDECIP 1. Valeria, los días que consultas y horario. Sí, yo estoy los martes y miércoles desde las 2 de la tarde hasta las 6. Ok, martes y miércoles. Desde las 2 hasta las 6. Hasta las 6 de la tarde. Señores.